Bien, ¿cómo están? Vamos a ver los elementos del módulo número 3 del curso de asistente de aula. Habíamos dicho que existe una palabra que puede englobar todo lo que nosotros estamos comprometiendo como asistente de aula en nuestro proceso de ayudante o de codocencia en el proceso educativo de los niños. Y esta palabra es la articulación. Y hay una entrevista que nosotros citamos en clase que me parece súper esclarecedora respecto de cuáles son los elementos fundamentales que están puestos dentro de la palabra articulación antes de dar un concepto más macizo respecto de ella. Aquí hay un ejemplo de una actividad que se realiza a propósito del proceso de articulación dentro de una escuela, esto es en Concepción, y son las declaraciones de una directora del establecimiento. Aquí podemos ver que hay elementos centrales como que debe ser un proceso que está guiado por los líderes educativos, que involucra el ejercicio en el proceso educativo de los docentes tanto del ámbito de educación parvularia como de educación básica, es decir, de NT1, NT2 y NB1 y NB2, ¿no? De primero a segundo básico. Eh, y este proceso tiene que formarse como un puente conocido para acceder al siguiente curso, lo que provoca, entre otras cosas, un menor nivel de ansiedad en los niños en el proceso de aprendizaje. Vale decir, las transformaciones que va teniendo el proceso educativo del niño, sobre todo cuando pasa en el tránsito de la educación parvularia a la educación básica, debe existir necesariamente un puente que le ayude a mejorar su forma de adaptarse a un nuevo sistema, tanto de infraestructura como también del proceso lectivo. Tiene que ser necesariamente un proceso de trabajo donde se involucre a todo el mundo. Es una fórmula que uno podría llamar ecológica, en la que todo el aparato docente, además de la comunidad educativa, quienes participan en este mismo proceso. Si bien es cierto que hay miles de dificultades que puede traer la articulación como proceso educativo en los niños, también hay muchas oportunidades que este mismo proceso también soporta. Ojo, hemos dicho que es un proceso que por ley está establecido en el tránsito de la educación parvular y la educación básica. Sin embargo, uno podría llamar que este tránsito de articulación puede darse entre curso y curso, vale decir, de primero a segundo, de segundo a tercero y de ahí en más. Uno de los grandes desafíos, por ejemplo, que tiene el sistema educativo formal es el tránsito que tienen los niños desde la educación media a la educación superior, cosa que no está prevista, ¿no? Que está previsto solo en este ámbito. Pero en este lugar, en este momento donde nosotros trabajamos, podemos aprender los elementos principales que podrían impactar e impulsar el resto del sistema educativo. Pues bien, ¿qué es finalmente la articulación? Esta palabra mágica que caracteriza a los asistentes de aula. Sería la continuidad efectiva y pedagógica entre la educación parvularia y la educación básica, involucrando los dos últimos niveles de la primera y principalmente los dos primeros niveles de la segunda. En este proceso se debe respetar al niño como personas, con intereses particulares y diversos hacia el juego, la observación, la manipulación y la experimentación con elementos de su entorno. No solamente está en el respeto, en esta fórmula de mirar desde lejos, pero con cierta atención, sino que es un proceso de coaching, ¿no? De ayuda en la que no hacemos las cosas por el niño, sino que ponemos los elementos a su disposición para que él descubra en un ambiente seguro, controlado y sobre todo protegido. Cuando hablamos de primero y segundo básico, hablamos también de las asignaturas finalmente a las que el niño se va a enfrentar. Y este es el proceso de shock que van a tener los niños desde la educación parvularia hasta la educación básica. ¿Qué es una asignatura? Una asignatura es una materia que se enseña en un curso y que forma parte de un grupo de estudios. Una asignatura obligatoria son las asignaturas, evidentemente, del currículo escolar. ¿Y qué sería un contenido? Aquello que se pasa finalmente dentro de las asignaturas son el conjunto de saberes o formas culturales acumuladas por la humanidad cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera valiosa y esencial para su desarrollo y socialización. Uno podría decir que finalmente los contenidos son aquella cosa sobre lo que va a la enseñanza, ¿no? Es el eje alrededor del cual se organizan las relaciones de interacción entre profesores y alumnos, y también entre alumnos, evidentemente, y que se hace posible que se puedan desarrollar tanto los alumnos como el espacio del aula
para que crezcan en el ámbito del conocimiento y se le atribuyan a estos contenidos ciertos aprendizajes significativos, vale decir, que se incorporen no solamente en nuestra capacidad intelectiva, sino también en nuestra capacidad emocional para poder darle un significado posterior y que la recordación en cursos más adelante sea desde todos los niveles, sea un aprendizaje que nosotros podríamos llamar multinivel o multisectorial, que abarque todas nuestras inteligencias y que luego puedan verse reflejadas de mayor y mejor manera en nuestro proceso educativo, que nuestras respuestas en el proceso de cursos superiores sea mucho más maciza y mucho más segura respecto de estos elementos. ¿Cuáles son las asignaturas de primero y segundo básico? Tenemos lenguaje y comunicación, matemática, historia, geografía y ciencias sociales, ciencias naturales, artes visuales, tecnología, orientación, educación física, música, inglés y en algunos lugares lenguas indígenas, las que son aprobadas hoy día y reconocidas por el Estado de Chile, que tiene que ver con el pueblo mapuche, el pueblo quechua, el pueblo aymara, el pueblo rapanui. Algunos elementos centrales de esta asignatura tienen que ver con cuáles son los objetivos que se van a perseguir o los elementos más visitados dentro de cada una de ellas. Hablemos un poquito de eso entonces. En artes visuales van a ser la materialidad, las texturas, la persona, el entorno y el patrimonio. En educación física está en el uso del cuerpo y cómo el cuerpo se relaciona con los materiales, con otros como yo, con personas como yo, y eso da los primeros pilares para el trabajo en equipo. Respecto de la apreciación de la matemática, tiene que ver con el contar hasta 1000, con la geometría, con las dimensiones y las operaciones, los problemas, la segmentación ordinal y cardinal, el entender el mundo desde dos y tres dimensiones y obviamente la multiplicación mínima. Hacíamos alegoría respecto del aprendizaje de las matemáticas, que no solamente números, no solamente esta estrategia que podemos tener. De hecho, yo les envié material Montessori respecto de cómo aprender a contar hasta 1000, que pareciera ser una cosa tan difícil, pero puede ser una cosa muy divertida y muy entretenida para los niños y también para el educador. Sino que también hay elementos físicos con los cuales podemos aprender a contar y poder a realizar operaciones simples como la suma, la resta y la multiplicación, como el avanzar hacia adelante, avanzar hacia atrás y dar saltos para aprender a multiplicar. Respecto a la historia, la geografía y las ciencias sociales, lo que nos importa más es la ubicación del niño respecto de su entorno, cuáles son los rasgos iniciales de la geografía que él puede apreciar y algunos elementos de la identidad nacional. Además del rescate de los orígenes de nuestra nación, de los pueblos originarios, del patrimonio, las costumbres y los mapas y fronteras. Aquí es un aprendizaje 100% visual y experimental. Eh, Tanto en historia como en otros elementos, otras asignaturas, perdón, podemos identificar con premisas como la poesía, la narrativa, los cuentos, la representación, que es el elemento central que va a estar presente en cada uno de las asignaturas de primero y segundo básico. De esto vamos a hablar en las siguientes clases. En ciencias naturales vamos a trabajar los sentidos, los hábitos, los materiales, parte de la astronomía, los órganos del cuerpo, el ciclo del agua, etcétera. En orientación nos vamos a preocupar del grupo de pertenencia, del curso, de las relaciones más cercanas, del desarrollo efectivo y sobre todo del autocuidado. En música vamos a trabajar en la imaginación sonora, en el escuchar la música y los primeros elementos de la instrumentalización, vale decir, el uso de instrumentos musicales y tanto como danza y movimiento. Si se dan cuenta, nuevamente tiene que ver con la representación, donde el niño es capaz de mostrar con su cuerpo lo que está sintiendo por el resto de los sentidos. En inglés vamos a trabajar con elementos esenciales respecto de nuestro salón, de nuestra familia, los números, inicialmente el clima y ciertos elementos de gramática y fonética. En tecnología, el aprendizaje de la curiosidad y cómo funcionan las cosas, algunas cosas simples, nos van a parecer que son los elementos centrales. Quisiera detenerme por fin en el proceso de aprendizaje de la lectura. Para nosotros va a ser esencial, para los padres es esencial que el niño luego de segundo básico sea un niño que sepa leer y escribir. Pero creo que cabe una recordación de cómo es este proceso en cada uno de los niños y niñas para que podamos tener una idea más global y más visual respecto de cómo es un proceso no solo acumulativo, sino que también progresivo. Las primeras cosas que realizan los y las niñas cuando nacen es aprender a escuchar, a poner atención a los sonidos que tiene el mundo, a los sonidos de la madre preferentemente durante los primeros meses de vida. Posterior a esto,
es que comienza el proceso de hablar, donde el balbuceo, los monosílabos, los disílabos, van a ser aquellos que van a poder cimentar los pilares de la comunicación de este niño. Posterior a este proceso vendrá la corrección artística, vale decir que el mundo puede convertirse en una hoja de papel y cualquier cosa puede ser un elemento para plasmar, así como lo hacía el hombre de las cavernas en el arte rupestre. Los niños también necesitan esta posibilidad de expresión y vamos a ser nosotros los que vamos a tener que pintar sobre eso o arreglar los monigotes que ellos van eh, representando en las paredes, en el piso, en cualquier lugar. Posterior a esto van a venir los pictogramas, vale decir, lo que ellos imaginan son las letras, lo que ellos imaginan y pueden con su motricidad articular como número. Van a ser las primeras representaciones de su nombre. Antes de esto, o junto con este proceso, va a estar el aprendizaje del alfabeto, donde van a ser las letras las que le van a llamar la atención y van a preguntar por ellas. Esto alrededor de los 3 o los 4 años. Posterior a esto, van a venir los primeros elementos en primero y en segundo básico del escribir, del que el niño escriba. Y aquí hay un consejo de la metodología Waldorf que me parece que es fundamental, y es que los procesos educativos se viven desde el día con su noche y con un nuevo día. Aquí se hace fundamental de que el niño pueda ejercer durante las horas de la mañana o las horas de luz el proceso de escrituración, escribir su nombre, escribir mamá, lo que sea. Y que luego sea el sueño, la conversación anterior al sueño, los cuentos, lo que le permitan acomodar o adaptar ese aprendizaje que realizó, esa acción que realiza con sus manos, para que quede en su espíritu, en su emoción. Y posteriormente, al otro día, él pueda leer, articular con la lectura esos primeros elementos que él mismo escribió para poder entenderse. Ese proceso es el proceso central del proceso lectoescritor. Si se dan cuenta, hay un elemento central dentro de este iceberg, que es el proceso educativo de la lectoescritura. Y es que todo lo que acabamos de relatar es un proceso que está debajo de la punta del iceberg, que es lo único que se puede visualizar finalmente. La lectura, que es nuestra punta del iceberg, es un elemento que se va a presentar en el mundo como un resultado, a pesar de que nosotros creemos que es toda la actividad. Detrás del proceso de la lectura hay un largo proceso que ha venido acumulando el niño, un proceso de tiempos, con sus días y con sus noches, con las estaciones del año incorporadas. Por lo tanto, forzarnos y forzar a un niño a que este proceso se dé de un momento a otro es una obligación que peca incluso de violar ciertos derechos que el mismo niño tiene. Respetar, finalmente, es mirar desde lejos, acompañar y seguir este proceso de descubrimiento del niño. Por tanto, en la escritura, tanto los elementos que hemos visto kinestésicos que pueden servir para apoyar este proceso, como los procesos de juego, en los que también el niño descubre el mundo, y los procesos también de narración oral, que son los más importantes que nosotros tenemos que propender tanto en el aula, tanto en la casa, a poder desarrollar con el niño, son los que van a complementar finalmente este gran acto, que es el primero y segundo básico, donde efectivamente nuestra mayor preocupación va a ser que el niño logre encontrar cuál es su lugar en el mundo respecto del tiempo y el espacio, y que logre articular con palabras cuál es ese proceso o ese momento que él vive, y ojalá, en el mejor de los casos, lograr dejar una huella en el mundo respecto de ese proceso. A eso nosotros le llamamos el gran proceso de lectoescritura en los niveles iniciales de educación, o lo que nosotros hemos aprendido son el NB1, NB2 o la educación básica inicial.